cuando nuestros hijos van al colegio, a veces sentimos como que el colegio tiene más autoridad que nosotros como padres. La tiene. En el momento en que tú tuviste a tu bebé y tú hiciste un birth certificate, tú diste tu hijo al gobierno, tú no tienes derecho. ¿Cómo hago para corregir eso? Porque yo no quiero que el gobierno sea el padre de mis hijos. Bueno, yo soy la mamá. Y esto te explica por qué el gobierno tiene derecho a ir y quitarte tus hijos. Hola, hola, ¿cómo estás? Nuevamente por aquí hoy, hablando de todo un poco, y quiero que sepas que nuevamente con mi invitada Aneto Ruella, mi amiga, hoy vamos a hablar de temas que yo creo que los van a enseñar, les van a romper un poco las expectativas. Educación, ¿verdad? Yo creo que esa es la clave de todo. Cuando tú tienes el conocimiento, tienes todo. Yes. Tienes absolutamente todo. Ahora, quiero que sepas que el conocimiento sin acción es nulo. De nada te sirve saber y no actuar. Ahora, cuéntanos, Ané. Vamos a hablar de todo un poco porque es que Ané tiene mucho para enseñarnos. Ella está muy de cabeza en todo lo que tiene que ver cómo trabaja el sistema aquí en los Estados Unidos. Yes. Y nos gustaría que rompieras un poco de los paradigmas que hay, de cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde puede llevar el gobierno de repente en ciertas cosas. No es abogada, No. conoce mucho del tema. No tienes que ser abogado, ¿sabes? Para conocer mucho del tema. Muchas veces no tenemos que tener el título para tener más conocimientos de aquellos que tienen el título. Así que yo creo que con eso Pues vamos a empezar por ahí. Me gusta empezar. Porque mucha gente no entiende que ser abogado como tal es tu juramentarle lealtad a la corona. Yo decidí que yo no le quiero juramentar lealtad a ninguna corona. Yo me quiero juramentar lealtad a mí y al Supremo. Todo lo que yo hago, a mí me gusta honrar y me gusta quedar bien, no me gusta quedar mal. Y no me gusta hacer las cosas para que nadie salga herido. Now, si tú tratas de hacerme daño, yo me voy a defender con todas. Normal. Empecemos diciendo que si tú no conoces tus derechos, no tienes ningún derecho. No tienes ninguno. Porque si tú no los tienes, no los puedes ejercer. Si tú no los conoces, no los puedes ejercer. Están ahí para ti, pero si tú no los conoces, no los vas a ejercer. Como por ejemplo, le estaba explicando a mi amiga, hay diferentes personas que van a la corte y dicen, no, pero es que yo soy ciudadana y la Constitución esto y la Constitución lo otro. Y se hacen un revolú porque no entienden que la Constitución es para los nacionalistas, los americanos. Pero las reglas y los estatutos, eso es para los ciudadanos. No todo le compete a todo el mundo. Dependiendo cuál es tu estatus, es que entonces tú puedes reclamar ciertas regulaciones y ciertas te aplican y ciertas no te aplican. Ok, pero explícame un poco porque vamos a profundizar, vamos a empezar aquí empieza lo bueno, vamos a empezar a profundizar. Okay, yo soy venezolana, pero hoy en día soy ciudadana americana. Quiere decir que hay derechos que tengo, pero hay otros que no tengo porque no soy nacional. ¿Y qué significa ser nacionalista? Nacionalista es lo que llamamos we the people. Okay. Cuando se escribe la Constitución se dice we the people. We the people, la gente piensa que es todo el mundo. No, así. Ay, voy a romper algunas cosas, algunos parámetros aquí. Me encanta, me encanta. Por ejemplo, cuando tú naces, antes no era así, pero ahora cuando tú naces, antes tú nacías y te escribía tu papá en una Biblia, y eso era suficiente, la Biblia de la familia, donde estipulaba que ese es tu birth certificate, tú naciste de esta familia, yo soy tu papá, tarara, al punto de que si a ti te adoptaban, pero esa cabeza te apuntaba como que tú eras su hijo legítimo, y todas las herencias te beneficiaban a ti, aunque tú hayas sido adoptado. ¿Okay? Now, cuando tú naces, estás en una institución que es un hospital. En ese hospital te hacen un certificado, un birth certificate, donde dicen que tú eres una persona, un bebé que nació. Pero en realidad es mucho más que eso, que en otro día podríamos hablar y profundizar del tema. Pero básicamente, tu mamá, si tú miras tu birth certificate, dice que tu mamá es el informante. Tu mamá es la informante, tu mamá no es tu mamá. Lo dice en la parte de tu birth certificate abajo. El birth certificate o un certificado de nacimiento está hecho en un papel que se llama bond paper. Por eso tiene siempre un sello. Eso tiene validez monetaria. Por eso a ti te dan una copia y te dicen un certificado. Pero se supone que cuando tú nazcas lo que te den sea un Certificate of Live Birth. Una certificación de que naciste vivo. Pero no te dan eso. En otras palabras, estás muerto. Ok.
¿Por qué estás muerto? Ok, you didn't see, nadie te ha reclamado, tu mamá te abandonó, y podemos hacer otro día un tema que, go deeper. Tu mamá te abandonó en sí, en el área, en el agua. Ok, so prácticamente estás abandoned. Tú o tu papá se supone que a ciertos días de tu haber nacido ponga un anuncio en el periódico donde te reclama. Por eso antes, yo lo dije, tú te fijabas, antes cuando los niños nacían, las personas que eran adineradas ponían un anuncio en el periódico, bienvenido fulano, fulano de la familia tal, tal. Está reclamando ese nombre. Ya ese nombre le pertenece a esa familia, a ese papá. Eso se perdió. Y la gente a veces lo hacía por costumbre, porque era de la sociedad, y no entendían que lo que estás es reclamando ese nombre para tú poder recibir los beneficios de ese nombre. Entiendo, por eso es que tal vez, y corrígeme porque de este tema Ujú, soy súper ignorante, por eso es que tal vez cuando nuestros hijos van al colegio, ujú. a veces sentimos como que el colegio tiene más autoridad que nosotros como La padres, tiene, la tiene, o sea, la tienen la realmente, tiene. aunque sea mi hijo. Ok, en el momento en que tú tuviste a tu bebé y tú hiciste un birth certificate, tú diste tu hijo al gobierno, tú no tienes derechos. ¿Y cómo hago para corregir Tú eso? Porque tienes, yo no quiero que el gobierno sea el padre de mis hijos, yo bueno, soy la y mamá. esto te explica por qué el gobierno tiene derecho a ir y quitarte tus hijos. Claro, que te Porque lo... no son tus hijos, tú estás cuidándolo, porque tú los regalaste. Inconscientemente, ignorantemente, pero como vuelvo y repito, la ignorancia no te exime de tu responsabilidad. Ellos están tomando ventaja de eso porque tú no lo sabías hasta ahora, si es que no lo sabías, pero tú reclamas. ¿Cómo tú lo reclamas? Tú puedes hacer un birth certificate con una Biblia, tú puedes dar a luz en un centro natural, como yo tuve a Bianca en un centro natural, y ellos me dieron a mí un certificate of live birth, no un birth certificate regular. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el momento en que te preguntan, ¿Are you a US citizen? ¿Quién dice que sí? Nosotros. Cuando tú llenas tu aplicación, contestando a tu pregunta original, Claro, cuando tú vas a ir a pedir un seguro social, no sé por qué hay que pedirlo, pero la gente lo hace, van y piden una tarjeta de seguro social y te dicen, ¿Are you a US citizen? ¿Y qué la gente pone? Sí. So, tú voluntariamente estás dando tu soberanía, porque tú voluntariamente estás diciendo, no, yo soy un ciudadano americano. So, si tú estás diciendo que tú eres un ciudadano americano, tú te tienes que dejar llevar por las regulaciones y las estatutos y las reglas que ellos establecen, porque tú estás diciendo que tú eres un ciudadano americano. ¿Ok? Now, yo no puedo decir que soy un ciudadano americano y después ir a la corte y decir, no, porque la constitución, tan, tan, tan. Ok, no, porque tú te estás comportando como un ciudadano americano. Ahora, cuando tú te comportas como un nacionalista, independiente, que no necesitas nada del gobierno, que no dependes de las ayudas del gobierno, que, por ejemplo, hay personas que tienen licencias, hay otras que las entregan, una vez entregan, se dan cuenta de esto, hay personas que las tienen porque no quieren lidiar con la ignorancia de la policía, porque hay muchos policías que no conocen de esto. Ahora sí, porque hay instituciones y hay grupos que están enviando panfletos para que la misma policía y los sheriffs sepan lo que están pasando, porque todo el mundo entiende que la policía está aquí para protegerte. No. Por ejemplo, la policía de la ciudad de Orlando está para proteger a la ciudad de Orlando, Orlando. por supuesto. ¿Entiendes? No está para protegerte a ti. Y eso es lo que la gente tiene que diferenciar de lo que es público a lo que es privado. Una persona privada no utiliza de las ayudas del gobierno porque tú eres lo suficientemente soberana o nacionalista para tú mantenerte a ti misma, tener tu propio negocio, obviamente legalmente pagar tus impuestos. Hay personas que piensan que no tienen que pagar impuestos. Yo no hablo de eso como tal, yo entiendo que toda persona sabe que para tú poder tener unas buenas carreteras, pues hay que pagar algo, ¿no? Tú como persona como tal no tienes que hacerlo, eso lo puedo decir, eso es voluntario. Pero acuérdate lo que te dije, tu nombre no es tu nombre. A ti te hicieron un birth certificate, tú empezaste a hacer negocios con ese nombre. Ese nombre es una institución, es un negocio que tiene que pagar impuestos. ¿Y en qué momento? Y yo aquí estoy como que me quedé pegada con lo de los niños, estoy sufriendo, yo soy mamá gallina. Ujú, O sea, ¿en qué momento o de qué manera, si ya mis hijas, por lo menos las que nacieron aquí, ujú. tienen su birth certificate, en qué momento yo puedo reclamarlo, yo puedo hacer un cambio, porque ya eso existe? Ya existe. Ahora, ¿cómo hago para revertirlo de alguna manera? Tienes que hacer un trust, una entidad, y que ese trust entonces pida a tus hijos, me explico. Tú como mamá pones que el birth certificate de tus niños menores le pertenece a este trust. ¿Qué pasa? Este trust, como tú lo quieras llamar,
de León Estate, o el nombre que tú le quieras poner a ese trust va a ser la cabecilla, va a ser la umbrella de lo que se refiere, que es una cobertura, es una protección de todo lo que tú pones debajo. No es solamente tus propiedades, tus carros, tu cuenta bancaria, tus hijos. Los certificados de nacimiento de tus hijos, al punto de que vamos a decir que uno de tus hijos ya mayores, vamos a decir los mayores, tú con tus hijos mayores tú haces un contrato donde tú pones, ellos voluntariamente ponen sus certificados debajo de esta institución con un buen contrato dentro de ese trust, donde si uno de tus hijos se mete en problema, ese trust es el que va a ir a reclamar porque es propiedad de ese trust. Vamos a decir que te los quieran meter en cárcel porque no pagó un ticket o por una bobada, ¿no? Porque yo estoy clara de si alguien mata a alguien, pero por bobadas así como que no hay una persona que se le haga peligro, pero te meten preso porque no pagaste una licencia, porque no tenías un seguro de carro. Para mí eso es ridículo. Pero si ese niño, ese joven, está bajo ese trust, tú como dueña de ese trust o representante, vamos a ponerlo así, tu trustee de ese trust, tú reclamas tu propiedad. Devuélveme mi propiedad. No te pertenece a ti. Porque ese trust, aunque ellos lo hicieron, tú lo reclamaste. Usted usó sus pasos correspondientes como su anuncio en el periódico, por si alguien tiene exigir que ese birth certificate en particular le corresponda a otra persona, tienes 30 días para contestar, usted lo pone en su periódico, usted lo anuncia, usted da las notificaciones correspondientes. Una vez esté ahí, está claro. Esa es la forma en la que tú salvas a tu hijo. Cuando tu hijo cumple los 18 años, tu hijo puede empezar a reclamar que él es adulto, que él no necesita ser parte del sistema como tal. Pero tienes que conocer. El problema aquí es que las escuelas no te enseñan estas cosas. Bueno, las escuelas, vamos a estar claros, las escuelas no nos enseñan absolutamente nada de lo que deberían enseñar. Las escuelas te institucionan, te enseñan a cómo ser una institución donde tú vas a hacer dinero para ellos. Por tal razón, es importante que conozcamos nuestros derechos, que saquemos el tiempo. Sabemos y yo reconozco que la forma en la que está hecho la institución es para que tú no tengas tiempo para educarte y para creer, porque si tú aprendes, claro, eres libre. Volvemos al círculo del hámster. Antes de comenzar había hablado yo del círculo del hámster. Exactamente. Y quiero que sepas que en ese círculo del hámster cae toda persona que es empleada, lamentándolo mucho, porque el sistema te lleva a eso. Tenemos que entender la economía. La economía de este país es capitalista. Hoy tú tienes un iPhone, en menos de 8 meses sale uno nuevo, entonces ahora entregas este y te metes otra vez en el nuevo, y te envuelves al nuevo, y vuelves al nuevo, y vuelves al nuevo, y cuando vienes a ver, sigue la deuda, te lleva, el sistema te lleva a eso. O sea, no eres tú que no tienes control de tus finanzas, es que está programado para ser así. Está programado para que el carro, cuando tiene tantas millas, lo entregues y saques otro carro. O sea, toda la vida pagando carro, toda la vida pagando celular, toda la vida pagando así un montón de cosas, pero es el sistema que te lleva a eso. ¿Qué pasa cuando tú estás dentro de la rueda del hámster? Trabajas, pagas, vives, comes, trabajas, pagas, vives, comes. Desde no antes, sales. Desde la escuela. Claro, estar desde temprano en una escuela, 8 horas, a cierta hora tú almuerzas, es en fila y te preparan para eso. Para tú simplemente seguir instrucciones y hacer dinero y ser un consumer. Para eso es el birth certificate. Ellos están poniendo tu certificado como garantía de que cuando tú cumplas los 18 años tú vas a hacer lo suficientemente deudas como para entonces ellos poder utilizar ese crédito tuyo, es tu vida, es tu energía, pretty much. Eso es lo que están haciendo. Es una locura, o sea, te vuela la cabeza, pero es una realidad que debemos conocer. Edúquense, yo me prometo que me voy a educar más del tema, porque me quedo con la angustia, ¿verdad? Uno se queda como mamá, como que mis hijos no son míos. ¿Cómo proteger a mis hijos? ¿Cómo los protejo? ¿Cómo los cuido? ¿Sabes? Yo creo que sí, que la educación es súper importante en todos los temas. Y yo le comprobé. O sea, a mí una experiencia que te puedo decir personal es que en una escuela elemental intentaron enviarme una carta a decirme que mi hijo había faltado mucho, fue después del COVID. Y tú sabes que si tenía un poco de alergia o de estornudo, no los puedes enviar. Ellos te dicen, no los envíes. Pues yo, cada vez que el nene tiene alergia, no lo envío, pues por eso. Entonces se atreven a enviarme una carta a decirme que como mi hijo ha faltado mucho, ellos me van a reportar con la agencia tal y la agencia tal y la agencia tal, para no dar tantos detalles, ¿no? Pero resulta que la carta viene a nombre de mi hijo en todas las letras mayúsculas. Y el mío también. Como ya yo sé lo que significan las letras mayúsculas. Que son Explícalo, porque no todo el mundo lo sabe y es súper importante que lo sepan. Ok, en la letra mayúscula, todo mayúsculo tiene solamente 3 significados. O es un trust, o es un acrónimo, o es un negocio. Es así.
So, no eres tú. So, cuando ellos me envían la carta, yo pues me hice la boba y le dije, oh, mira, recibí esta carta, pero no entiendo a qué te estás refiriendo con esto. Primero, ¿me estás refiriendo a un trust? ¿Te estás refiriendo a un negocio? ¿O te estás refiriendo a algún acrónimo que yo no conozco? Porque el offspring, que es lo que yo tuve, no un child, porque no puedes utilizar la palabra child, porque child también significa como que eres un minor. Nosotros somos considerados child. Si tú no reclamas tus derechos, tú eres considerado un menor. Tú no sabes, tú no puedes hablar por ti mismo. Pero tu offspring, lo que tú das a luz, ¿ok? Ese yo lo escribí de esta forma. No sé a qué te estás refiriendo, referente a qué estás hablando. De acuerdo al diccionario significa esto, explícame. O sea, yo hice una carta como que yo fuera la más bruta de todas, utilizando que el español es mi primer lenguaje. Me fui por ahí, mira, inglés no es mi primer lenguaje, pero yo tengo entendido que las letras mayúsculas significan esto y esto y esto. Por lo tanto, ¿a qué te refieres con esta agencia? ¿Esto es una amenaza? Porque tú no puedes llevarte a mi hijo. Yo notifiqué que mi hijo me pertenece a mí, mi offspring me pertenece a mí. Yo te lo estoy alquilando para que tú simplemente lo eduques, no para que... O sea, yo hice una carta elaborada al punto de que ellos me escribieron para atrás pidiéndome disculpas. Excelente. Ellos saben que con mi hijo no se puede meter. Tú le puedes enviar esa carta a cualquier otro papá y no lo van a entender. Pero mi hijo me pertenece a mí, ese es de mi propiedad. Y básicamente te digo, no tienes derecho. Ahora, explico. Cuando tú tienes a un niño en una escuela pública, ¿okay? No porque sea una escuela pública quiere decir que tú tienes derecho. No. Eso es una institución y tú tienes que seguir las reglas de esa institución. Como yo le dije a mi hijo, si tú no quieres homeschool y tú quieres ir a esa escuela, tú tienes que regirte por las regulaciones de esa escuela. Por eso te dan un conduct, right? Cuando tú vas a un trabajo, a una empresa, ¿qué te dan? Un libro de conduct. Claro. Tú tienes que regirte por sus reglas, por sus regulaciones, porque tú quieres ser parte de esa institución. No puedes venir a decir, yo tengo derechos a hacer esto. No los tienes porque los acabas de dar. Tu hijo no es un estudiante, tu hijo es un empleado. Por eso es que él no puede faltar, porque si él falta, ellos no pueden cobrar. O sea, cuando tú cambias la perspectiva de lo que son las cosas, tú dices, oh, espérate, pero entonces yo no tengo esos derechos. Que no, yo no puedo decir, por ejemplo, la palabra gay que trataron de decir con mi hijo. Que no se puede utilizar la palabra gay. Y yo me puse furiosa. ¿Cómo que no? Si tú te estás catalogando como gay, porque yo no te puedo preguntar, porque si tú eres hombre, yo te pregunto. Tú eres hombre y tú no te vas a ofender. Tú eres mujer, tú te vas a ofender. No, porque lo eres. Entonces, ¿por qué un joven al que ahora mismo es lo que ellos quieran ser, right? Y ellos pueden. Pero si tú tienes la duda, no le puedes preguntar, ¿tú eres gay? Porque entonces al preguntar, ¿tú eres gay? Estás ofendiéndolo. No entendí. Y yo fui a la escuela. ¿Cómo que yo no puedo preguntar si mi hijo es gay? ¿Cómo que él no puede utilizar esa palabra? Si ellos quieren ser gay, que lo sean. Pero tú no puedes prohibirle a mi hijo de derechos de expresar lo que él quiere, porque ellos están en su derecho de expresar lo que ellos quieren. Entonces, ¿dónde está la línea? Claro, ¿ves? Que es súper estrecha. Pero, como estás en una institución y está escrito en su libro, yo me tengo que tragar mi lengua y explicarle a mi hijo, papi, como tú quieres ser parte de esa escuela, ellos dicen que tú no puedes usar esa palabra, no puedes usarla. Pero la libertad de expresión en ese momento no funciona para ti porque tú cediste tus derechos al querer estar en esa escuela. Ahora yo te ofrezco homeschool. Y en homeschool tú puedes expresarte como tú quieras, cuando tú quieras, de la forma que tú quieras, porque es homeschool. Pero en una escuela tú tienes que dejarte llevar por lo que ellos escribieron en ese papel. Claro. Es importante conocer tus derechos, conocer tu posición para tú poder defenderte, porque si no te vas a ver como un tonto. No solamente eso, sino que pueden abusar de ti, pues. Están abusando de nosotros. Señores, a ponerse pilas, a entender el sistema y claro, no es tan fácil. Yo estoy aquí como que necesito que me lo vuelvas a explicar. Por favor, vamos a repetir esto, vamos a volverlo a escuchar muchas veces, porque de verdad no es tan fácil y más cuando venimos adoctrinados de una manera. Exacto. Entonces salirte, el tema del cuadrito, señores, o sea, estar del lado de afuera del cuadrito no es fácil. No es fácil, bueno, me lo acabas de demostrar que estoy súper dentro del cuadrito en ese tema y no es fácil entender todo lo que estamos hablando, pero sí definitivamente hay que educarse, hay que leer, hay que buscar cómo nos educamos de este tema, o sea, en dónde podemos leer más como para poder entender, para poder, no sé, para poder de repente sacar otras conclusiones o las mismas, pero ¿dónde podemos buscar este tipo de información? Siempre empiezo a explicar a las personas que aprendan lo que es lo privado de lo público.
sea, tú tienes que aprender a identificar cómo tú estás viviendo tu vida, como una persona pública, como una persona privada. Se manejan de dos diferentes formas. Right? Cuando tú reconoces quién tú eres y tú reclamas y arreglas tu estatus, tú vives como una persona privada, tú te dejas llevar por lo que es la Constitución de Estados Unidos y mientras tú siempre te mantengas en honor, sin faltarle respeto a nadie, always in honor. Tú llevas, como quien dice, lleva los 10 mandamientos, porque eso es lo que es estar en honor, es respetar a tu prójimo, es amar a tu prójimo, es llevar una línea, ¿no? Ahora, ¿qué puedes estudiar? Empiezas a aprender la Constitución de Estados Unidos. Apréndetela. Si estás Claro, en yo este me país, imagino que ahí está todo. si estás en este país, aprende lo que es la Constitución de Estados Unidos y conoce la palabra. La palabra es la ley suprema. Hay gente que no quiere leer la palabra y estás en tu derecho, no tienes que hacerlo, pero la palabra es todos tus derechos, todos los derechos que tú tienes como ser humano, como Dios te creó, a su imagen, todo lo que tú te mereces, eso es una persona privada, tú tienes que saberlo. Pero si tú no conoces lo que dice la Biblia de ti, ¿cómo tú vas a reclamar esos derechos? Eso es número 1. Número 2, la Constitución de Estados Unidos. Tienes que conocer lo que ellos dicen, en qué se basa, por qué lo dice, a quién le corresponden esas regulaciones, a quién, para quiénes son la Constitución. ¿Ok? Y número 3, entonces hay lo que se llama contract law, que es leyes de contrato. Trust law es súper importante. Acuérdate, cuando tú naces, tú lo que estás creando es un trust y no sabes manejarlo, estudia lo que es las leyes de trust. Porque un trust law te va a dirigir el camino para que tú entonces aprendas cómo conducirte, cómo hablar como un trust, cómo ser el representante o el beneficiario o el que creó ese trust. O sea, tienes que saber esas cosas. Una pregunta, Ne. ¿Y si una persona de las que nos está oyendo dice, espérate, o sea, esto es demasiado profundo para mí, esto es demasiado complicado, esto me tomaría años estudiar y quiero tomar Años. acción ya? O sea, ¿tú prestas ese servicio o simplemente tú lo haces para ti? O dices, bueno, ¿sabes qué? Si presto ese servicio, si puedo ayudar a las personas en whatever, en lo que sea que quieran hacer, señores, porque yo estoy aquí que, como que, ok, necesitamos una conversación privada. Hay que hacer cambios. Sí me gusta educar a las personas en esto, me gusta enseñar a las personas, no me gusta hacerle el trabajo a las personas, ¿me explico? Si tú quieres de estos beneficios, tú tienes que aprenderlos. No me puedes, por ejemplo, no me puedes decir a mí, mira, mi casa está en foreclosure, ayúdame. No, yo no voy a hacer tu trabajo. Sí hay formas de salir de foreclosure, gente, sí lo hay. Sí hay mucha corrupción, Ok, sí déjenme lo hay. explicar foreclosure. Foreclosure es cuando una Oh, persona tiene su casa, lamentándolo mucho, la deja de pagar por la circunstancia que sea, 3, 4, 5 meses. El banco, que es el dueño del mortgage, dice, o me pagas el monto completo o te quito la casa. Tienen el derecho, porque tú lo firmaste el día del cierre, que en el momento que tú dejas de pagar, pierdes tu derecho. Y entonces ellos empiezan a ejecutar un foreclosure, que es simplemente quitarte tu casa. Ese es exactamente. el foreclosure. Y sí hay formas de salir, hay muchas maneras de salir de un foreclosure. Ani conoce muchas y ha ayudado a muchas personas para esto, pero como me lo acaba de decir, pues, o sea, tú lo quieres hacer, listo, tú te vienes conmigo, aprendes, te educas, yo te enseño, pero lo ejecutas ¿Por tú. qué? Porque yo no soy abogada, yo no puedo pararme en una corte y defenderte. Claro, Pero si yo te educo a ti de lo que son tus derechos, una vez que tú sabes algo, a ti nadie te saca de ahí. Tú sabes que el lunes es lunes, porque tú sabes que el lunes es lunes. claro. ¿Me entiendes? So, si te dicen, ¿tú crees que esa es tu mamá o tú sabes que esa es tu mamá? ¿Qué tú dices? No, es mi mamá, por Porque tú lo supuesto. sabes. So, Claro. no te pueden decir nada porque ya tú lo sabes. Es igual con las leyes. Una vez que tú sabes lo que sabes, a ti nadie te mueve. Te pueden tirar bolas por todos lados y tú vas a saber cómo meterle con la raqueta. Porque tú sabes lo que sabes. So, por eso es importante el conocimiento. So, yo no soy una varita mágica, pero sí te puedo educar. Si tú quieres saber de leyes de contrato, nos metemos por ahí. Si tú quieres aprender de trust, aprendemos por ahí. Si tú, de lo que tú quieras aprender, yo estoy dispuesta a enseñarte, hacemos seminarios, damos pequeñas reuniones, porque es solamente para darte un poquito de hambre para que tú sigas indagando y después nos volvemos a reunir. Pero es tipo de Excelente. seminario. Yes, lo Chévere, hacemos. excelente. Entonces, bueno, por aquí vamos a dejar abajo el nombre de Anel, las redes sociales, el número de teléfono y todo, porque yo me imagino que tú tienes que estar como yo con un montón de preguntas y incertidumbres, ¿verdad? Porque de verdad que es un tema que comenzó muy suave, Y ¡prum! terminó como que ¡wow! Hay que educarnos, señores. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Cuídense. Bye.